para desarrollar los contenidos y la agenda del día. Francis Bacon dijo: "El conocimiento es poder". Con esta frase les invito a que dispongamos de nuestra mejor actitud y positividad para aprender los contenidos del día. Pero antes, es importante que recordemos lo que trabajamos en la clase anterior. Estuvimos trabajando con la potenciación y sus propiedades en los números reales. Pudimos ver que la potenciación es la forma abreviada de expresar la multiplicación cuando un mismo factor se repite. Para esto, tomamos el siguiente ejemplo. 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 2 elevado a la 4, en donde al factor 2 se le llama base, al número que se coloca arriba y a la derecha se le llama exponente y al resultado potencia. Es decir, 2 elevado a la 4 es igual a 2 por 2 por 2 por 2, igual a 16. De esta manera, podemos deducir que 2 elevado a la 4 igual a 16, como pudimos ver en pantalla anteriormente, nos indica que el exponente es el que verifica cuántas veces se va a multiplicar la base por ella misma. Por otra parte, pudimos ver las propiedades que cumple la potenciación en los números reales y verificamos que estas fueron: cuando a elevado a la m es mayor que 0, para todo a mayor que 0, m y n pertenecen a los números reales. Cuando se utiliza la potencia negativa, se aplica el inverso multiplicativo. Como número 3 podemos verificar la potencia de potencia. Como número 4 tenemos el producto de la potencia de igual base. Número 5, la división de la potencia de igual base. Número 6, en esta parte pudimos verificar la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Número 7, la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división. Número 8, la potencia de un número negativo. Y número 9, la potencia de un exponente negativo entero. En el día de hoy continuaremos trabajando con la factorización prima y tenemos que un factor se considera como cada número que se multiplica con la finalidad de formar un producto. Es decir, que un número puede ser expresado como el producto de otros dos o más, los cuales son denominados como factores. A continuación, tendremos un ejemplo en el cual podrás visualizar lo que hemos expresado anteriormente. 1500 por 3 se consideran como los factores y su resultado, que es un total de 4500, es conocido como producto. A continuación, estaremos viendo otro tipo de factorización en el cual vamos a poder visualizar y verificar lo antes expuesto. Sean los siguientes productos: 3 por 2 igual a 6, por lo que los factores de 6 son 3 y 2. 5 por 2 es igual a 10, por lo que los factores de 10 son 5 y 2. Al factorizar 105, esto nos dará como resultado 3 por 5 por 7. Luego los factores de 105 tenemos que son 3, 5 y 7. Ahora bien, teniendo claro el concepto de factorización, veamos una clase especial de factorización, la cual se denomina factorización prima. Una factorización se considera prima si sus factores son números primos, pero para entender de manera más precisa esta definición debemos saber
y dominar qué es un número primo y qué es un número compuesto. Un número natural es considerado como primo cuando éste posee exactamente dos divisores distintos y estos son el 1 y el mismo número. De lo contrario, se considera como un número compuesto. Para exactitud, la definición de un número compuesto es aquel número que posee tres o más divisores o factores. ¿Sabías que el número 2 es considerado como el único número primo par? Interesante, ¿verdad? El número 2 es considerado y clasificado como el único número primo par, puesto que es el único número que puede dividirse entre uno y entre él mismo. Existen también otros números primos, los cuales son el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 15, el 17 y el 19. A continuación, para profundizar más en la definición de los números primos y los números compuestos, tendremos un video. Recuerden tener a mano su computador si poseen uno o su cuaderno y lápiz para que tomen los apuntes del lugar. Acompáñenme a verlo. En este video quiero hablar del concepto de los números primos. ¿Qué es un número primo? En realidad este no es para nada un concepto complicado. Los números primos son de esos conceptos muy importantes en la ciencia con los que se construyen otros conceptos más avanzados. Observarás con el tiempo en tus estudios de matemáticas que te encuentras a los números primos en diferentes situaciones. También los números primos se utilizan en técnicas como la criptografía. Si ese nombre ahorita no te dice mucho, es una técnica que utilizas en algunos de los programas de tu computadora para transmitir y almacenar información de manera segura. Eso es la criptografía, pero bueno, no importa mucho ahorita entrar en esos detalles. Mejor regresemos a nuestro tema de los números primos y voy a empezar por dar una definición de número primo. La definición es bastante sencilla y se refiere a dos condiciones. La primera me dice que para que un número sea primo, tiene que ser un número natural. Vamos a poner número natural. Bueno, los números naturales son los números que utilizamos para contar los enteros positivos. Por ejemplo, es muy simple, es el 1, el 2, el 3 y así en adelante. Esos son los números naturales. La segunda condición me dice que para que un número sea número primo, tiene que ser divisible exactamente por dos números naturales. Exactamente entre dos números naturales. Exactamente entre dos números naturales. Y estos son el mismo, o sea, el número en cuestión y el número 1. Bien, esta es la definición del número primo. Si en este momento no es muy clara, no te preocupes. Vamos a hacer una serie de ejercicios que permitirán aclarar este concepto tan importante. Así que vamos a empezar por el primero de los números naturales. El primero de los números naturales, pues es el 1. Y el 1 es divisible entre 1. Pero este es un caso especial, el del 1, porque el 1 solo es divisible entre 1. O sea, solo es divisible entre un número. Y nuestra definición dice que tiene que ser entre dos números. Entonces, por raro que pueda sonar, el número 1 no es primo. No es primo. Ahora vamos con el número 2. El número 2 es divisible entre 1 y es divisible entre 2. Entonces el número 2 sí es primo.
A los que son primos, los voy a subrayar, perdón, a encerrar en un circulillo. Ahora sigamos con el 3. El número 3 es divisible entre 1 y entre 3. Entonces el 3 también es un número primo. Vayamos ahora con el 4. El 4, a ver, vamos a buscar un color, El 4, muy bien. El 4 es divisible entre 1, es divisible entre 4, pero también es divisible entre 2, ya que 2 por 2 es 4. Entonces, el 4 es divisible entre 3 números naturales. No cumple nuestra definición, entonces el 4 no es primo. Continuemos ahora con el 5. El 5 es divisible entre el 1 y es divisible entre el 5. Entonces el 5, definitivamente, es otro número primo. Sigamos con el 6. El 6, lo vamos a poner aquí. El 6 es divisible entre 1, pero también es divisible entre 6, y también es divisible entre 2, y también es divisible entre 3. Entonces tiene 4 divisores. Pues el 6 tampoco es un número primo, y de hecho, si observas, el único número par que es primo es el 2. Todos los demás no son primos. Ahora vamos con el 7. El 7 es divisible entre 1 y entre 7, y por supuesto, el 7 es un número primo. Podemos pensar en los números primos como unos bloques de construcción de los demás números, es decir, todos los números están hechos por números primos. Nos podría recordar como en la época que se pensaba que todo estaba hecho de átomos y los átomos eran indivisibles. En ese sentido podríamos pensar acerca de los números primos. Claro, o sea, si observamos estos que tenemos aquí, por ejemplo, el 6, pues el 6 yo lo puedo expresar como 2 por 3, es decir, el producto de dos números primos. El 7 no puedo descomponerlo. Claro, vas a decir el 7 es igual a 1 por 7. Pero bueno, este es el mismo. El 4, pues también, claro, el 4 es 2 por 2. Veamos qué pasa con números más grandes. Por ejemplo, vamos a escoger el número, digamos el número 16. Entonces yo escribo aquí el 16. Y lo que tendríamos que observar es que si lo puedo descomponer en productos de otros números. Entonces, bueno, el primero que me viene a la cabeza y el más sencillo es que es 1 por 16. Claro, esto es válido. Pero también el 16, pues no es un número primo, porque mira, lo puedo poner como 2 por 8, o puedo ponerlo como 4 por 4, y puedo encontrar infinidad de combinaciones para expresar el 16 como producto de otros números. Entonces, el 16 no es un número primo. Ahora veamos el 17. Bueno, el 17, pudiéramos expresar al 17 como producto de otros números que estén, digamos, entre 1 y 17. Por ejemplo, el 2 pues no funciona, el 3 tampoco funciona, el 4 definitivamente tampoco, bueno, se ve que el 5, ni el 6, ni el 7. Entonces, no existe números naturales entre 1 y 17 que me permitan expresar a 17 como producto de ellos. Entonces, 17 es un número primo. A ver, ahora te voy a poner uno que realmente va a estar difícil y puede confundir a muchas personas. A ver, veamos. El 51. A ver, el 51. Ok, la pregunta ¿es primo? Tal vez sería buena idea detener el video en este momento y que pensaras una solución. Y lo que hay que pensar es si el 51 lo puedo expresar como producto de otros números que no sean 1 o 51. Y te voy a dar la respuesta de una vez. El 51 no es primo, porque el 51 lo puedo expresar como 3 veces 17. 3 por 17
es 51, por lo que 51 no es primo. Después de ver el video sobre qué son los números primos y los números compuestos, ¿se atreverían a realizar la factorización de los siguientes números? Sí, vamos a hacerlo. Descomponer los siguientes números en sus factores primos: 165 y 231. ¿Terminaron? Comparemos los resultados. Al factorizar 165 tendremos que 3 por 5 por 11 es igual a 165. En el caso del número 231, este es igual a 3 por 7 por 11, que nos dará como resultado 231. En el día de hoy, continuamos trabajando con la factorización prima. Pudimos verificar que un factor puede definirse como los números que se multiplican con la finalidad de formar un producto. Es decir, que un número puede ser expresado como el producto entre otros dos o más números, los cuales son denominados factores. De igual forma, pudimos definir a los números primos y los números compuestos. Verificamos que un número primo es un número natural, el cual se considera primo si tiene exactamente dos divisores distintos. Estos pueden ser el uno y el mismo. De lo contrario, ya es catalogado como un número compuesto. Para exactitud, un número compuesto es aquel número natural que posee tres o más divisores o factores. Mis queridos estudiantes, recuerden que para afianzar los conocimientos obtenidos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. Es como siempre para mí un inmenso placer estar trabajando con ustedes. Nos vemos en la próxima clase, pero recuerden lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.